Al consumo de agua tibia por las mañanas, en ayunas o durante el día se le atribuyen una serie de beneficios desde la antigüedad, sobre todo en las medicinas orientales como la ayurvédica o la medicina tradicional china, pero de una forma menos sistemática o menos estructurada también en las medicinas tradicionales occidentales. Cuando hablamos de agua tibia nos referimos a agua que está ligeramente caliente a una temperatura un poco superior a la temperatura del cuerpo, es decir, entre 37 y 40 grados centígrados, y si es más de 40 grados ya se consideraría agua caliente hasta unos 70 grados, porque más es peligroso porque podría dar lesiones en la boca. El agua que está más caliente es la que se utiliza para las infusiones. Aquí nos referimos al agua tibia, es decir, ligeramente caliente. ¿Cuál es el beneficio más importante del agua tibia? El beneficio más importante es la hidratación, es decir, que haya agua suficiente en nuestro organismo para que las reacciones bioquímicas y el metabolismo que hay en nuestro cuerpo puedan funcionar de forma adecuada y saludable. El tema es que este es el beneficio no del agua tibia, sino del agua en general. ¿Qué beneficios específicos tiene beber agua en ayunas? 7 fundamentales. En primer lugar, mejorar la digestión. Segundo, ayudar a la eliminación de toxinas del cuerpo. Tercero, mejorar la circulación. Cuarto, ayudar a la pérdida de peso. Quinto, aliviar el dolor. Sexto, mejorar el estado de la piel. Séptimo, reducir el estrés y mejorar el estado de ánimo. Después los explico con más detenimiento. ¿Por qué beber agua tibia en ayunas es buena para el aparato digestivo? Porque a primera hora activas el tubo digestivo, lo estimulas y se facilita el movimiento de los alimentos por este tubo digestivo, tanto el estómago como los intestinos, y también facilita la digestión por este pequeño aumento de temperatura. También a nivel de estreñimiento es beneficioso porque facilita este movimiento intestinal, pero además ablanda las heces y estas pueden moverse a través del intestino delgado, pero sobre todo el intestino grueso, con mayor facilidad. Pero hay que recordar que lo importante es también estar hidratados durante todo el día. Porque el agua en ayunas ayuda a la desintoxicación del cuerpo. Esto se refiere a que facilita la eliminación de toxinas y de productos de desecho a través de los riñones, por la orina o incluso a través del sudor. Hay que recordar, por una parte, que el organismo tiene mecanismos eficaces para eliminar las toxinas a través del riñón, del hígado, del aparato digestivo o de la piel, y que esto del agua tibia sería un mecanismo adicional para facilitar un poquito estos procesos. Y por otra parte, que tampoco hay una diferencia significativa demostrada científicamente de que el agua tibia en concreto sea mejor que el agua normal a temperatura ambiente. Es decir, que esto se basa más en sensaciones subjetivas de las personas. Entonces esto lo tendrás que ajustar a tu situación personal o a tus gustos personales. ¿Por qué el agua tibia favorece la circulación? Porque al estar la temperatura de este agua un poquito más elevada, ayuda a que se vasodilaten los vasos sanguíneos y al estar más dilatados, más expandidos, el flujo de sangre circula con mayor facilidad y esto es bueno para la salud cardiovascular y también porque al beber agua en sí misma esta hidrata y es bueno para que funcionen bien los procesos fisiológicos y metabólicos normales. Y también hay un aspecto subjetivo, sobre todo si esta agua tibia la consumes en invierno o en épocas que son más frías, porque esto hará que te sientas mejor y causa esta pequeña vasodilatación que ayuda. Es un factor más que nos puede ayudar. ¿Por qué el agua tibia ayuda a la pérdida de peso? En primer lugar, porque hay un pequeño aumento de gasto de energía para ajustar la temperatura de este agua con la temperatura corporal. En segundo lugar, porque da una sensación de saciedad, sobre todo si tomas agua tibia antes de las comidas. Tendrás una sensación de plenitud y sobre todo porque hay personas que dicen que el agua tibia les da mayor sensación de saciedad que si es agua que está a temperatura ambiente. Y en tercer lugar, por la hidratación. Esta hidratación hará que no tengamos sed y hay personas que confunden la sensación de sed con la sensación de hambre y esto contribuirá también a que comamos menos. Hay que tener en cuenta que esto es solo un factor que influye y que es muy importante la alimentación en general, la actividad física y otros factores importantes para la pérdida de peso y tener una gestión del peso que sea adecuada. ¿Por qué el agua tibia alivia el dolor? Porque tiene efectos calmantes y relajantes musculares y esto ayuda en cualquier tipo de dolor muscular o que vaya asociado con dolor muscular. Por ejemplo, los dolores menstruales calman en muchas mujeres bebiendo agua tibia. Y este puede ser un tratamiento o un remedio inicial que puedes probar para evitar tomar
medicamentos o lo puedes asociar a estos. También para dolores musculares en general, con contracturas musculares o en calambres musculares, y también en dolores abdominales que están asociados también a una contracción de la musculatura intestinal. También por el efecto que tiene de dilatar los vasos sanguíneos, aumenta el flujo de sangre y esto también ayuda. Y también en dolores de cabeza, por relajar la musculatura que rodea nuestra cabeza, puede ayudarnos también. Es cuestión de probar. ¿Por qué beber agua tibia mejora la salud de la piel? Porque, en primer lugar, favorece la hidratación y esto es muy importante para el funcionamiento del metabolismo de la piel y del organismo en general, y esta se presentará más elástica y más saludable. Tendrá mejor aspecto. Pero por otra parte, al estar tibia, esta agua tendrá una temperatura algo mayor que causará esta vasodilatación que ya hemos comentado, y esta dilatación de los vasos sanguíneos favorece la circulación y la llegada de sangre a la piel y llegará más oxígeno y más nutrientes y contribuye a que esta piel esté más saludable. ¿Por qué el agua tibia tiene un efecto de mejorar el estrés y favorecer un aumento del estado de ánimo? En primer lugar, por la hidratación. La hidratación en general, el consumo de agua, favorece que el sistema nervioso funcione mejor. Y por otra parte, por el efecto vasodilatación que hace que tenga un efecto calmante y relajante a nivel muscular, y esto ayuda a que tengamos una sensación de mayor calma o de mayor tranquilidad, especialmente cuando te vas a dormir. Hay personas que lo consumen un rato antes de irse a dormir, un vaso de agua tibia, porque esto les ayuda a relajarse y se encuentran mejor y concilian mejor el sueño. Esto varía con las personas, pero es algo a tener en cuenta. ¿Se pueden añadir al agua tibia otras sustancias que potencien sus efectos? Sí, hay personas que les gusta añadir jugo de limón, o jengibre, o miel, o canela, o cúrcuma y otras sustancias y componentes. Hay que recordar que es agua tibia, no es agua caliente que se utiliza para hacer una infusión, pero aún así tiene sus efectos beneficiosos. Por ejemplo, el limón, que tiene vitamina C y tiene efectos antioxidantes; el jengibre, porque ayuda en situaciones de náuseas, de indigestión y tiene propiedades antiinflamatorias; la cúrcuma también tiene efectos antiinflamatorios y antioxidantes; la miel puede ayudar en situaciones de molestias en la garganta y también tiene efectos antibacterianos; la canela también ayuda para regular la glucosa en la sangre y también tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. ¿Tiene alguna ventaja el agua caliente respecto a la tibia? El agua caliente hemos dicho que estaría entre 40 y 70 grados y es la ideal para utilizar en infusiones o tés de plantas medicinales, porque es la óptima para extraer estos nutrientes que tienen estas plantas. Ahora bien, la ventaja que puede tener es en caso de congestión nasal o procesos respiratorios por los vapores que salen de esta agua caliente, incluso aunque no lleve hierbas medicinales, y esto sería un poquito mejor para este tipo de procesos. Y después también hay personas que dicen que si el agua está más caliente les calma, incluso aunque no lleve ninguna hierba ni ninguna planta medicinal, que tienen un efecto más relajante y les ayuda a dormir mejor, sobre todo si la toman por la noche. ¿Tiene alguna ventaja beber agua fría respecto al agua tibia? En general lo que se recomienda es beber agua o que esté tibia o que esté a la temperatura ambiente. El agua fría en algunas situaciones puede ser interesante si hay un ejercicio físico intenso o estás en un ambiente muy caluroso, resultará más agradable y ayuda a enfriar un poco el cuerpo. Lo que pasa es que se recomienda que este agua no esté excesivamente fría. También en algunas situaciones se considera que podría ayudar a la pérdida de peso porque el cuerpo necesita gastar un poco de energía para calentar este agua en el momento en que entra en contacto con el aparato digestivo, aunque eso está menos claro. En general ya digo que lo que se recomienda es que el agua esté a temperatura ambiente o que esté tibia. ¿Se puede beber el agua tibia antes, durante o después de las comidas? Antes de las comidas a veces se consume para facilitar la sensación de saciedad y así comes menos y es más fácil regular el control de la ingesta, de lo que comes y controlar el exceso de peso. Durante la comida hay profesionales que no recomiendan beber el agua tibia porque puede diluir los enzimas y las sustancias que ayudan a la digestión en el estómago, en el intestino, y esto podría hacer más difícil la digestión. Después de comer sí que se puede recomendar consumir agua tibia porque facilita el movimiento intestinal y facilita la absorción de nutrientes. Es decir, que habría que ajustarlo también a cada persona e individualizar.
¿Se puede beber un vaso de agua tibia por la noche o antes de ir a dormir? Hay personas que consumen un vaso de agua tibia media hora, un rato antes de ir a dormir porque dicen que esto les relaja, les calma y les facilita el sueño. Simplemente hay que tener en cuenta que si bebes agua antes de ir a dormir es posible que tengas que despertarte por la noche para ir a orinar, pero si tú lo ajustas, pues es posible que te vaya bien. Esto habrá que individualizar, como siempre. ¿Se puede beber agua tibia durante el ejercicio físico? Se puede beber, pero no es tan eficaz como el agua a temperatura ambiente o el agua que esté algo fresca para regular la temperatura corporal y dar un alivio a la sensación de calor, sobre todo si es un ejercicio físico intenso o en unas condiciones de calor ambiental que sean un poco elevados. Entonces aquí lo que se recomienda es consumir agua que esté a temperatura ambiente o que esté fresca, ligeramente fresca, para ayudar a regular mejor la temperatura corporal, a que disminuya un poquito la sensación de calor y también porque esto, al ser más refrescante, pues ayuda a que la persona tenga más ganas de beber y a que su hidratación sea adecuada, sobre todo en ejercicios físicos intensos y en condiciones de calor. ¿Qué cantidad de agua tibia se puede beber al día? Normalmente lo que se suele hacer es beber un vaso de 250 mililitros de agua tibia en ayunas al levantarse por la mañana. Hay personas que notan un beneficio adicional si toman un vaso de agua tibia por la noche porque notan que les relaja y les ayuda a dormir mejor. En el resto del día lo que se suele hacer es beber agua que esté a temperatura normal o a temperatura ambiente. ¿Qué cantidad de agua se recomienda consumir al día independientemente de la temperatura? Aquí tenemos que distinguir el agua total que se recomienda, que será en unos 2,5 litros al día en mujeres y 3,5 litros al día de agua en hombres. Aunque esto hay que tener en cuenta que incluye la cantidad de agua total, es decir, la que está incluida en alimentos como frutas y verduras, que algunos tienen un porcentaje de agua muy elevado, o el consumo que se hace en otra forma de líquidos como puede ser la leche, zumos y similares. En el caso de beber agua directamente, muchas veces se recomienda 1,5, 2 litros de agua al día. Sabes si has consumido suficiente agua, si no tienes sensación de sed durante el día y la orina es de un color transparente, un color muy claro. Esto en términos generales, pero todo dependerá de las circunstancias de cada persona, de la temperatura ambiental y de la cantidad de actividad física que haga. ¿Tiene beber agua tibia algún riesgo o contraindicación? En general no tiene por qué dar ningún tipo de problemas. Sí que es verdad que algunas personas, si tienen un reflujo gastroesofágico, es decir, que el contenido del estómago a veces les pasa al esófago, pueden tener sensación de acidez y con el agua tibia a veces se relaja más este esfínter esofágico inferior entre el esófago y el estómago y facilitar el paso de comida o de ácido hacia arriba y esto empeorar sus síntomas. Este sería un caso. Después, en personas que tienen enfermedades importantes en el corazón o en el riñón, habría que ir con cuidado porque a veces en estos casos hay que restringir el consumo de agua. Ya no es un problema del agua tibia, sino del agua en general. Entonces habría que controlar en estos casos. Y después, el consumo simplemente exagerado también puede ser perjudicial. Hay que ir con cuidado para no hacer una hiponatremia, una bajada de sodio importante en la sangre. ¿Hay alguna evidencia de que beber agua tibia en ayunas o durante el día o durante la noche tenga algún beneficio para la salud? La evidencia es del consumo de agua en general, independientemente de la temperatura que tenga esta. Hay algunos estudios que estudian las diferentes temperaturas del agua y su efecto al consumirlas, pero son estudios escasos. Normalmente nos basamos en evidencias anecdóticas. Esto quiere decir en lo que explican personas individuales. Por eso hay que centrarse caso por caso y ver qué le va bien a una persona o qué le va bien a otra. Algunas personas me preguntan si yo bebo agua tibia en ayunas. Yo bebo medio vaso de agua cada día por la mañana en ayunas. A veces es agua tibia, pero otras veces es agua a temperatura ambiental según lo que me apetezca, según el calor que haga y según la época del año. Pero ya no solo por la mañana, sino durante todo el día porque es importante tener un nivel de hidratación adecuado. Te dejo aquí dos vídeos, uno sobre los beneficios del agua con limón y otro sobre los beneficios del agua en general. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.